Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Somos Iglesia Cristiana Nuevo Estilo de Vida. Damos gracias a Dios por la vida de todas las familias que se congregan con nosotros, por aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, pero muy en especial bendecimos a todos aquellos que aman al Señor con todo su corazón. Hoy es un día muy importante porque es el Día del Señor, donde hemos entendido que nos reunimos para estar juntos en su presencia. Somos un cuerpo, somos una sola unidad, somos su iglesia que anhela su presencia. Hoy vamos a ver un tema muy importante en la vida de todo cristiano, para la vida de toda iglesia, de todo matrimonio, de toda empresa, de todo negocio, para la vida de todo aquel que necesita creer en Dios. Contamos con un Dios que es bueno, contamos con un Dios que es amigable, contamos en un Dios que es benevolente, lento para la ira, grande en misericordia. Por eso el tema de hoy es restauración total. Repite conmigo, yo tengo un Dios de restauración, que me restaura de forma completa. Mi Dios es un Dios de restauración y su restauración es una restauración total. Su restauración es integral. Su restauración es verdadera. Su restauración es única. Oremos a Dios. Padre, en esta mañana, todos nosotros venimos delante de ti a agradecerte porque tu misericordia es hasta los cielos, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios y no hay nada fuera de ti. Por eso tú eres el Dios verdadero, el Dios que ama nuestras almas. Señor, revela tu palabra, revela tu corazón, revela tu voluntad a todos nosotros, porque hoy necesitamos de tu verdadera restauración. A ti la honra, a ti la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos hablando de una restauración total. El libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther, son libros muy preciosos que están unidos, están muy armoniosos, porque principalmente Esdras y Nehemías nos hablan de un liderazgo de restauración. Nos hablan de la importancia de volver las cosas como al principio. La Biblia nos enseña que estos tres libros están muy unidos, muy armoniosos, se integran, se complementan, porque el propósito de estos libros es algo sumamente interesante: la restauración de Dios para su pueblo, para Jerusalén, para la vida espiritual de un pueblo que sabe alabar al Dios verdadero, para un pueblo que conoce de qué es capaz su Dios, para un pueblo que sabe que Dios es el único todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Así que en Esdras, en Nehemías y Esther nos narran esto que sucedió en aproximación después de los 70 años de exilio, ¿verdad? Esdras, tenemos un total de 10 capítulos que van a abarcar, ¿qué creen? Casi 100 años de la vida histórica de su pueblo Israel. Por eso es muy importante que estudiemos la palabra, no solamente en la literalidad, no solamente de una forma histórica, la palabra. Por eso les invito a que se preparen. Por eso les invito a que inviertan tiempo para ser formados, para ser ceñidos, para ser moldeados conforme al Espíritu de Dios a través de una educación formal. El libro se divide claramente en dos secciones para observar una cronología. ¿Qué entendemos por cronología? Que los tiempos tienen una lógica, los tiempos, pero al analizar importantes. El libro de Esdras está estructurado en tres grandes rubros. El primero, Dios restaura su templo. Repite conmigo, Dios restaura su templo. Dios restaura su casa. Dios restaura el templo de Salomón. Dios quiere restaurar tu templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo donde habita su presencia. Es importante que tengamos un lugar donde reunirnos, que tengamos un templo para Dios, que tengamos un espacio para poder exaltar con libertad, para poder tener intimidad con Él, para tener esta privacidad en la presencia de Dios, tener esta confianza absoluta de que estoy seguro
en la casa de mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera parte, Dios restaura ¿qué? Su templo. Número 2, Dios quiere restaurar su palabra. ¿Qué tan cercano estamos a la palabra o qué tan lejos estamos de la palabra? ¿Sí? Dios quiere restaurar su palabra en nuestras vidas. Descubren en el templo estaba lleno de muladar, lleno de inmundicia, lleno de muchas cosas horrorosas porque el templo había sido quebrado, había sido abandonado y estaba derribado. Entonces, fíjense nada más que se encuentran en las habitaciones guardados, sepultadas, la Torá, la palabra de Dios, y descubren que estaba ¿qué? Sepultada. Y entonces Esdras, olvidada, dice la hermanita Isabel, olvidada, abandonada, sepultada. El pueblo estaba apartado de la palabra de Dios. Entonces, esta segunda parte es cuando Esdras y Nehemías restauran la enseñanza de la palabra y es la primera vez que escuchamos en la escritura que existe un púlpito. Se hace un púlpito para estar arriba y que todo mundo me escuche, ¿sí? Y entonces se hace un púlpito para que sea expuesta la palabra y dice que les leyó la palabra. El pueblo lloró, el corazón de Esdras se enterneció por escuchar la palabra. Segunda restauración, segunda etapa de la restauración. Tú tienes que restaurarte en la palabra. Tú tienes que volver a la palabra viva. Tú tienes que regresar a la enseñanza de Dios. Tú tienes que retornar a esa comunión con el pan de vida, con la palabra viva y eficaz. Esa palabra que es manantial de vida. Tú tienes que retornar al agua viva, restauración de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repite conmigo, yo necesito restaurar la palabra de verdad en mi vida, en mi familia, en mi profesión, en mi andar. Necesito restaurar la palabra. Por eso hablamos de una restauración total, de una restauración integral, de una restauración que Dios quiere hacer de forma completa en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en todas las áreas de nuestra vida. Tiene que estar cubierta por la palabra viva, por la palabra eficaz, por la palabra de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y número 3, Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios restaura a su pueblo. Dice su palabra que eran más de 43,000 personas que regresaron desde Persia. Regresaron a Israel, 43,000 personas regresaron. Más las que estaban ahí guardadas. Regresaron sacerdotes, regresaron levitas, cantores, regresaron albañiles, artesanos, regresaron arquitectos, toda clase de profesión con el propósito de restaurar la casa de Dios, de restaurar la palabra y de restaurar al pueblo, porque es importante que entremos en una restauración total. ¿Qué pasa cuando una casa solamente es restaurada de una parte o en una sola área? Se ve feo, dice la hermana Isabel. ¿Qué pasa cuando nada más restauramos una pared y las demás se quedan incompletas? Tal vez no va a durar mucho, ¿verdad? Y va a requerir de una inversión mayor por no darle el mantenimiento, la restauración. Así que Dios restaura su templo, su palabra y a su pueblo. Una restauración total. Te tienes que someter. Te tienes que disponer tu corazón a que Dios restaure todo. Restaure todas las áreas de tu vida. No puedes dejar incompleta la obra de Dios en ti. Lo que Dios inició, lo debe de perfeccionar. Lo que Dios comenzó, lo tiene que completar. Porque el único que puede restaurar nuestras vidas es el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Así que en el capítulo 1 de Esdras, dice su palabra que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién fue Ciro? Un rey de Persia. ¿Era judío? No. ¿Era cristiano? Todavía no existía el cristianismo. ¿Era un hombre de fe? Pues parece ser que se convirtió, o al menos comenzó a tener confianza en el Dios de los cielos, el Dios que es espíritu y es vida, el Dios invisible, el Dios de verdad. Y dice, él reconoce que si es rey y tiene este dominio, es porque Dios se lo ha dado. Necesitamos reconocer que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Tenemos que reconocer que lo que hemos recibido y lo que tenemos viene de parte de ¿quién, hijo? De Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Así que, continuando el texto, dice: quien quiera que esté entre ustedes de su pueblo, que su pueblo esté con él, y que suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y que todo sobreviviente en cualquier lugar donde resida, los hombres de su lugar le ayuden con plata, con oro, con bienes y con animales, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Es importante creer que Dios quiere restaurar. Es importante creer que Dios quiere que restauremos. ¿Cuántos dicen amén? Él le creyó ¿a quién? A Dios. Y entendió que Dios le había hablado. ¿Ok? Él da un decreto. Pero el decreto lo da ¿quién? Dios. Restaura. La voluntad de Dios es que seamos restaurados. Que restauremos su templo. Que restauremos su casa. Dios quiere, es momento de que sea ¿qué? Levantada su casa. Y dice el número 5, perdón, él cree que Dios le ha dado esta encomienda. Esta es una visión del reino. Esta es una visión del cielo. Esta es una visión sublime. Esta es la encomienda tal vez más importante en la voluntad de Dios. Esdras capítulo 1. Es la visión más importante. Es lo más importante para tu vida. Que restaures tu vida. Que dejes que Dios restaure todo tu ser. Dios quiere que tú restaures tu vida. Es un asunto del cielo. Es un asunto del reino. ¿Por qué restaurar el templo? ¿Quién habita en el templo de Jerusalén? ¿Quién habita en esa casa? La presencia de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios. ¿Quién habita? ¿Quién quiere habitar en tu templo? ¿Quién quiere que sea restaurada esa comunión con tu corazón y con tu vida? El más interesado es Dios. ¿Sabes? Podemos ver en este momento crítico de la historia de Israel y tal vez en este momento crítico de tu vida que Dios te ama. Que Dios te ama. Que Dios te ama con amor eterno. Que el corazón de Dios late por tu vida. Que el corazón del Señor late por ti y está interesado en ti, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Porque la voluntad de Dios es perfecta y ¿qué? Agradable. Hay alguien que piensa en ti.
ese es Dios. Hay alguien que te quiere hacer bien, ese es Dios. Hay alguien a quien sí le importas de verdad, que en su mente y en su corazón está tu nombre, tu vida y tu historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esto es inquietante porque lo primero que leemos en este texto es difícil de creer y de pensarlo. Dios no ha abandonado ¿a quién? A su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Dios te recoge, porque en Él no hay huérfanos ni viudas, porque en Él no hay desamparo ni desesperanza, en Él hay certeza, en Él hay seguridad, en Él hay vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que entendiendo esta situación, Dios no abandonó a su pueblo, a pesar de toda la calamidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Él es un Dios clemente, lento para la ira, grande en misericordia, pero también es celoso, es justo y disciplinador. ¿Cuántos dicen amén? Nos disciplina. Él es un Dios justo que nos ama, porque al que ama lo reprende, al que ama lo castiga, al que ama le da vara. Pero Él es un Dios amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Así que a pesar de toda la calamidad y que Dios había traído a su pueblo, no por él, sino por el pecado como una consecuencia, Dios todavía los amaba y los sigue amando aunque están en guerra. Y aún desea tenerlos como lo que son, su pueblo especial. Este pueblo había cometido atrocidades. Voy a describir rápidamente algunos textos, no voy a entrar en ellos a causa del tiempo, pero escríbanlos. Número 1, grandes atrocidades. Dice que Ezequiel 23:37, que aún no los daban a luz y ya los habían consagrado a los ídolos. Que cuando nacieron hasta los sacrificaron a los ídolos. ¿Pueden creer esta abominación en el libro de Ezequiel? Ezequiel confronta las calamidades, las atrocidades de pecado, no solamente oculto, de Israel. Por otro lado, trataban de introducir ídolos en el templo ya restaurado. En el templo en el templo pretendían ellos meter al templo de Dios ídolos. Y contamos con un Dios que es celoso, que no se agrada de que estemos coqueteando con otros ídolos. Él es un Dios celoso que quiere un pueblo para su exclusividad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en Ezequiel capítulo 8, versículo 6, le dijo, ¿qué ves? Le dijo el profeta, hijo de hombre, ¿qué ves? Y le dice, ¿has visto las grandes abominaciones de la casa de Israel que hacen aquí para alejarme de mi santuario? ¿Sí? Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Y le está diciendo, en todo el contexto del capítulo, léanlo, de todas las maldades que estaban haciendo en lo oculto dentro del templo, en oscuridad, en ocultismo, como magia, como brujería, como hechicería. Habían pintado seres en las paredes del templo, de algunas de las habitaciones, y prendían luces y hacían cosas abominables. Y Dios estaba muy molesto con la maldad de los sacerdotes. Otra cosa que Israel hizo fue asesinar a sus profetas. Dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 52, ¿y a qué profetas no los persiguieron sus padres? Dice que los mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, o sea, de nuestro amado Jesús, de quien vosotros habéis oído entregadores y matadores. Así que vemos el contexto del por qué Dios los llevó en cautiverio a Babilonia y después sojuzgados por los persas estando en Babilonia. De manera que las consecuencias eran graves, pero aún así el amor de Dios no se acaba. Porque con amor eterno te he amado. Por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Porque el amor de Dios no se agota, porque Él no tiene un amor voluble, porque Él no
no deja de amarnos de una forma genuina. Así que el contraste es ahora que a pesar de la oscuridad, de las consecuencias del pecado, de las ruinas en las que se encontraba Israel físicamente, pero también espiritualmente, porque era un reflejo de su condición espiritual. Por eso es necesario que restauremos la palabra, que restauremos el templo y restauremos nuestras vidas. ¿Sí? Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Palabra clave, palabra de poder, palabra de revelación, palabra viva, los que despertó, ¿verdad? Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Necesitamos despertar, necesitamos abrir nuestros ojos a la necesidad, necesitamos actuar, necesitamos movernos en fe, necesitamos que Dios despierte nuestro entendimiento, despierte nuestro espíritu, así como despertó el espíritu de Nehemías, así como despertó el espíritu del rey, así como despertó el espíritu de Ciro, así como despertó el corazón de muchos hombres y mujeres que han entregado y rendido su corazón a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos está edificando la palabra? ¿Nos está edificando la palabra? Encontramos que Dios despertó el espíritu con un propósito. Y el propósito es restauración. Dile, Señor, despierta mi espíritu para ser un restaurador de brechas, de portillos, de columnas y bardas. Señor, despierta mi espíritu para ser un restaurador en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas Dios te ha permitido restaurar? ¿Cuántas personas Dios te ha ayudado a restaurar para que retornen a Dios? Para que retornen al camino, la verdad y la vida, para que regresen a su primer amor, para que retornen una vez más a la presencia gloriosa de nuestro Dios. ¿Cuántas personas tienes tú en tu lista como joyas ganadas para tu corona? como un simbolismo retórico que usaban nuestros padres y nuestros abuelos de motivarte a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que va a Jerusalén a reconstruir, van a Jerusalén con un propósito, restaurar, reconstruir, a volver a hacerlas como al principio. Porque el templo fue lo único que había engrandecido a Israel. Era un templo de lujo. Era un templo materialmente caro. Era un templo de esplendor, de gloria. Pero lo más importante no era el templo, sino lo que contenía ese templo. Lo más valioso en ti es la presencia de Dios. Lo más precioso es la gloria de Dios. Lo más hermoso que tú tienes en tu vida es el aliento de vida que Dios te ha dado. Lo más precioso, lo más valioso que tienes es la presencia de Dios en tu ser. A veces valoramos más lo material que lo espiritual. A veces valoramos más nuestras propiedades que el hecho de ser propiedad de Dios. A veces valoramos más nuestros triunfos, nuestras victorias, que el que Jesús ganó en la cruz del Calvario, nuestras vidas a muerte de sangre, a muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros valoramos más lo que tenemos y añoramos lo que no tenemos? Pero lo mejor que tenemos es la presencia de Dios. Somos vasos de oro. Somos como vasos de oro que no son para llevar un vacío, sino para ser usados llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Así que el propósito de ellos era muy importante, restaurar
restaurar el templo. Significó una relación con Dios el templo, con el Dios del cielo, que en un tiempo rescató a su pueblo de la esclavitud egipcia y que ahora se cumplía el propósito del por qué salir de Egipto, porque Dios los llevó a ¿qué? A adorarlo. Dios los llevó a ¿qué? A levantar un altar para él. ¿A qué los llevó al desierto? A adorarle, a servirle. Y después Dios los estableció como le prometió a Abraham y le prometió a Isaac y a Jacob. Y Dios les dio esas tierras por posesión. Ahí Dios le dio la victoria al rey David en Hebrón y Dios le llamó ciudad de David y también le llamó Jerusalén. Fue transformada esa ciudad. El templo de Dios era rodante, era el Mizcán, era una carpa que era móvil, que se transportaba con facilidad. David tenía un palacio, David tenía una casa de esplendor, de gloria. ¿Y qué creen? Que le dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo habite en un reino y tú en carpa de pelos de cabra? ¿Cómo es posible, Señor? Déjame hacerte un templo. Y Dios le dijo, no, yo no necesito eso. Yo no necesito, porque Él habita en todo lugar. Porque Él es el Señor del universo. Porque su presencia nadie la puede capturar, nadie la puede secuestrar. Porque su presencia es inimitable, no la podemos imitar. Su presencia no puede ser clonada. Es única. Entonces, ¿cómo que yo voy a vivir en un espacio reducido y humanizado? ¿Están de acuerdo? Pero sin embargo, Él es un Dios humilde, que vio la intención del corazón del rey David para darle gloria y honra. Y es por eso que le permite, no a él, sino a su hijo, ¿verdad?, construir un templo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, pero ese templo había sido ¿qué? Robado, destruido, quemado y hecho añicos. Así que era una obra titánica el volver a levantar ese templo. Seguimos. Significaba esa relación, ese cumplimiento de Dios, ese decir, yo estaré contigo todos los días. Me invocarás y estaré contigo. Me llamarás y me manifestaré. Yo te hablaré a ti, tú serás mi hijo, yo seré tu padre. Ustedes son mi pueblo, mi especial tesoro. Ahí era el cumplimiento de tantas promesas proféticas que Dios había dado. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. El templo significaba mucho para Israel y sigue significando mucho para su pueblo. El que es entendido comprende la importancia de tener un templo y de tener un templo bien para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que era un momento crucial, era un momento histórico, sobre todo para la generación que vio la inauguración, que vio la construcción, que vio cómo se manifestaba la presencia de Dios en el templo de Salomón en la época de la monarquía. Ayer predicando con estos pastores, les decía que era el tiempo de la era dorada de la monarquía de Israel. Saúl, David y Salomón. ¿Sí? ¿Están conmigo? Así que Jerusalén es el lugar donde Él había hecho morar su nombre en el pasado y prometió regresar después del regreso de su pueblo. Él no miente. Él cumple su palabra porque su nombre es fiel y verdadero. Y todo lo que promete lo cumple porque Él es Dios. Y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Señor y sus promesas son sí y amén. Así que en el siguiente capítulo, en el capítulo número 2, describe el número de personas, una lista tremenda de todas las personas que pudieron regresar y sus descendientes, pero me voy al capítulo 2, versículo 64, y toda la congregación unida como un solo hombre. Es importante que para que haya restauración necesitamos ¿qué? Unidad, ser uno, tener un mismo propósito, una misma visión.
¿Me están escuchando? Es importante. Tú no puedes ser uno con los demás si no eres uno con Dios. Si tú eres uno con Dios, todos podemos ser unos en Él. Una misma fe, un mismo espíritu, una sola palabra, una sola enseñanza, un solo mediador, un solo salvador, una sola enseñanza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar, ¿qué? Unidos. Unidos. Y dice su palabra, y eran 42,360, ¿verdad? Sin contar a los siervos, a las siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores. ¿Y cuántas cantoras? 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran muchísimos, y dice el 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, ¿hicieron qué? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. La restauración tiene un precio. Dile al que está a tu lado, la restauración tiene un precio. La restauración tiene un precio. Invierte en restauración. Invirtamos en restauración. La restauración tiene un precio. El que tiene oídos para oír, oiga. La restauración tiene un precio. El primer precio es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él dio su vida, dio su sangre, dio su tiempo, dio su enseñanza, dio todo lo que tenía de Dios para su pueblo, para sus discípulos, para su gente, para formar a su amada iglesia. ¿Estás dispuesto a invertir en la restauración? Bien. Algo tan lógico. A veces nuestras muelitas y nuestros dientes se ponen enfermos y queremos que por una oración o por una plantita se arreglen. Y vamos al dentista y dice, sí, va a necesitar de una ¿qué? Restauración. ¿Va a necesitar de qué? Que hagamos todo un tratamiento, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta? Muchas sentadas. Mucho dinero, vayamos a muchas citas, pero al final, con esa sonrisa colgate, ¡wow! Dices, caray, ¿valió qué? Y duele, y lastima, y lloras, y tienes que cambiar ¿de qué? De hábitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una importante restauración, y aquí el pueblo tuvo que sacrificarse, tuvo que viajar, tuvo que agarrar todas sus cosas y regresarse a Jerusalén. Imagínense. Hay unos autores, historiadores, dicen que Israel no vivía como esclavo en los tiempos de Babilonia ni en los tiempos de los persas, como en los tiempos de los egipcios, sino que vivían, la verdad, bastante bien. A pesar de que no tenían muchos derechos, no vivían mal. De manera que dejar tu camita de ese colchón que nada más te acuestas y ya estás roncando, de esa almohadita de plumas de ganso, esas sábanas de seda, ese aire acondicionado, ese frigobar lleno de suculentas cosas, esa despensa, dejar toda la comodidad para ir a un lugar en ruinas. Ojo, humanamente, muchos no tomarían esa decisión. Humanamente, usando su lógica, usando su egoísmo, no irían. Pero su palabra dice que despertó el espíritu de muchas personas para regresar con un objetivo espiritual. Restauración. Restauración. Implica dejar muchas cosas. Implica abandonar. Implica hacerse a un lado. Implica dejar la comodidad. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? ¿Valdrá la pena estar en la perfecta voluntad de Dios? Muy interesante esta palabra, ¿no creen? Muy interesante. Sigamos adelante. Dice en el 66, en la parte 68, perdón, que hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, ¿verdad? Entonces, el capítulo 2 enumera a más de 42,000 personas que regresaron
para construir el templo, restaurarlo. Había sacerdotes, levitas, sirvientes del templo, hijos de los siervos de Salomón, gente que tuvo la experiencia en esa construcción, que tal vez fueron testigos oculares. A lo mejor ni metieron las manos, pero vieron la gloria, la pompa, la elegancia, la excelencia con la que fue construido ese templo. El capítulo 3 nos habla de que construyeron un altar para adorar al Señor conforme a la ley de Moisés. Completaron los cimientos del templo, pero lamentablemente el pueblo tuvo muchos contratiempos. Cuando llegó, capítulo 3, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre, otra vez. ¿La importancia de qué? De la unidad. La unidad. Si tenemos la misma visión, el mismo sentir, el mismo propósito y servimos al mismo Dios, nos vamos a unir como un solo hombre. Como un solo hombre. ¿Qué falta hace la unidad a la iglesia? ¿Qué falta le hace la unidad al cuerpo de Jesucristo? Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y los hermanos de los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y los hermanos, y edificaron el altar de Dios. ¡Wow! ¿Para qué es el altar? Para adorar. ¿Para qué era el altar? Para ofrecer holocaustos, sacrificios, como en el sacerdotal de la época de los levitas, del libro levítico, Deuteronomio, Números, ¿sí? De la época de Moisés, del linaje arónico, de Aarón. ¿Están conmigo? Entonces dice su escritura que se levantaron para ofrecer holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana, ¿y qué? Y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día en orden conforme al rito y cada cosa en su día. Comenzó la restauración ¿de qué? Del altar. ¿La restauración de qué? Del altar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está tu vida? Empieza por lo básico. Busca tu Biblia. Desempolva tu Biblia. Regresa a la presencia de Dios. Regresa a la presencia de Dios. Empecemos por lo básico. Busquemos la presencia de Dios en el altar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Regresemos, ¿qué? A restaurar el altar. 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día en su orden. Número 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová y todo el sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. La ofrenda no es el dinero. La ofrenda no es lo material. La ofrenda, bienvenida, la ofrenda representa ¿qué? Tu vida. Representa tu corazón. La ofrenda representa lo mejor de ti. ¿Para quién? Para Dios. Muchas veces creemos que le damos al hombre. Si tú ofrendas dándole al hombre, te equivocaste. Tú estás dando un pago. ¿Le ofrendamos a quién? A Él. ¿Lo hacemos para quién? Y su obra. ¿Sí? Restauremos nuestro altar. Restauremos ahí y seamos la primera ofrenda restaurada. Seamos la primera ofrenda restaurada.
Restauremos nuestra vida, entreguémonos como ofrenda del todo quemada. Restaurémonos esa ofrenda y démonos al Señor como lo mejor, lo más valioso, lo más hermoso, lo más precioso. Porque esa es la enseñanza del Levítico, de darle a Dios lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de excelencia, que se merece lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu salud, lo mejor de tu sabiduría, lo mejor de tu creatividad, lo mejor de ¿qué? De todo. Porque Él es un Dios que se merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se merece lo mejor. Y ellos restauraron el templo, restauraron el altar, el altar es para llevar las ofrendas voluntarias y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria. ¿Nuestro Dios es un Dios egoísta? ¿Nuestro Dios es un Dios que le duele el codo, como decimos en México? ¿Nuestro Dios es tacaño? No, es que espléndido, bondadoso, magnánimo. Es extremadamente bondadoso, que da y da sin reproche. ¿Cuántos dicen amén? Así que, dice el 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían hecho todavía. Ah, caray, ya tenían 7 meses instalados oigan, 42,000 personas, y esas 42,000 personas eran varones, más los siervos, más las esposas, más los niños, más los camellos, las yeguas, los burros y toda la bendición que trajeron de Persia. Ojo, 7 meses y no habían podido, ¿qué? Apenas el altar y todavía no estaban los cimientos de ¿qué? ¿Para qué sirven los cimientos? Para sostener. ¿Para qué sirven? Sostener la construcción. Para fortalecer la construcción. Para fortalecer, son la base, son agua, hijo, por favor. Es lo más importante, ¿verdad? Fíjense nada más. Dice el 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Oigan, no cuando contratamos a alguien nos dicen, sí, pero me da por adelantado, ¿verdad? Deme para comprar material. Sí, pero va a ser tanto. Invierta el 50%. Gracias, hijo. Invierta el 50%. Pues ya habían dado a carpinteros, albañiles, y así comida, bebida y aceite de los sidonios, de los tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por el mar de a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de todo esto. ¿Por qué? En Nehemías vemos que les dieron cartas, que mandaron dinero, mandaron ofrendas, mandaron piedras preciosas, metales, pero también pidió que llevaran madera, porque la madera era la base, una parte, además, no cualquier madera súper lujosa, ¿sí? Porque Dios se merece ¿qué? Lo mejor de lo mejor. Fíjense nada más, versículo 8, capítulo 2. Estamos en el libro de Esdras. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Activar. Necesitamos a veces ¿qué? Activar. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo contrario de activar? Flojera, estáticos, pasivos, inertes, dormidos, indiferentes, evasivos. Y lo que necesitamos ser ¿qué? Activos. La restauración implica ¿qué? Actividad. Hay que activarnos. ¿Estás dispuesto a estar activo para restaurar la obra de Dios? Dios quiere restaurar el templo. Dios quiere restaurar nuestras vidas.
Dios quiere restaurar a su iglesia. Dios quiere restaurar los matrimonios, los negocios, las relaciones. Dios quiere restaurar todo. Porque Él es el Dios de todo. A veces solamente creemos que en la vida espiritual Dios está y Dios quiere estar en todas las áreas de nuestras vidas. No en la vida religiosa nada más. Este es solamente un contacto con Él, sino que nuestra vida esté completamente lubricada de su palabra, de su presencia, de su influencia, que Dios gobierne todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Jesús también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y los hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, como un solo hombre, activar a todos los que tenían que colaborar. A veces unos necesitan motivación, ¿verdad? Otros necesitan consolación, otros que un apapacho, otros una palabra de aliento, otros que les afirmemos, otros que les echemos porras, otros necesitan un abrazo, otros necesitan una oración, otros necesitan una sonrisa, quien les escuche, pero necesitamos de una u otra manera activar al propósito de Dios a las personas. ¿Estás listo para activar a los demás? ¿Estás listo para activar a tu familia? Para activar a los que amas, para activar a todos los que hemos sido llamados con el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, eso ya está poniendo interesante, ya vamos a acabar por el día de hoy. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaph con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David de Israel. Entonces, para restaurar hay que estar ¿qué? Activados. ¿Pero qué? En unidad. Hay que estar disponibles, dispuestos. Hay que preparar el corazón para la restauración. Hay que vestirnos de Dios. Hay que vestirnos de su visión. Hay que vestirnos de su presencia. Hay que vestirnos de su preciosa enseñanza. Y estaban ya listos. Dice el 11, lean junto conmigo, por favor. El versículo 11. Y cantaban y alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Este lema, un segundito. Ya se quieren ir. Oigan, este reconocimiento de la misericordia de Dios es hacer una remembranza de toda la historia de Israel. Y puede ser tu propia historia. De un Israel que fue sacado de la nada de Ur de los Caldeos, que es revelado en Abraham, que era con una mujer estéril, que pasa la promesa de generación en generación, que son llevados a Egipto en la esclavitud total, que son arrancados con el brazo fuerte y poderoso de Dios, que son levantados y unificados, que Dios les pone un reino, la monarquía de Israel, que Dios les da reyes, les da profetas, les da sacerdotes, y que Israel, a pesar de toda la enseñanza, se olvida de Dios. Y a pesar de que se olvidan y que están lejos de su templo, lejos de su ciudad, lejos de su religión, lejos de su pueblo, de su cultura, de su lengua, pero sobre todo lejos de Dios, Dios los hace regresar porque los sigue ¿qué? Amando. En esta frase, como una película revelada toda la historia de Israel y reconocer que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros momentos de crisis de fe, Dios nos sigue amando. Amén. Y entonces ahora sí todos juntos, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, lo que implicaba que iba a regresar la gloria de la presencia de Dios sobre su pueblo, que iba a haber otra vez culto, que iba a volver a haber alabanza como en los tiempos de David, que iba a volver a cantar los salmistas, los cuatitas, los grandes cantores, que iba a volver a haber salmos, que iba a volver a haber profecía, que iba a haber revelación, enseñanza, que una vez más se iba a inaugurar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto era completamente histórico.
Dios quiere restaurar nuestras vidas. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Seguiremos hablando de Esdras y de una restauración total. Hoy, la restauración del templo. No crean que fue fácil. Se tardaron años. Más de 20 años para restaurar el templo. ¿Saben por qué? Porque siempre hay oposición. Y la principal oposición somos nosotros mismos. ¿Verdad? La oposición son los hombres. Y muchas veces espíritus de maldad. Pero ¿saben? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios quiere establecer su presencia en tu mente y tu corazón. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio, tus relaciones, tu trabajo, tu profesión, el llamado, todo lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu grande amor, Señor. Gracias, porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos darte gracias porque no hay otra forma de reconocer que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellas familias que están hechas pedazos, de aquellas vidas que están en ruinas, de aquellos negocios, Señor, que están casi quebrados, de aquellas almas que no tienen fe, no tienen esperanza, de aquellos que han entrado en un pozo, en un círculo vicioso, o les ha faltado la fe, Señor. Tú eres Dios de restauración. Restaura nuestra iglesia, restaura nuestro templo, restaura nuestras vidas. Despierta el corazón de los valientes, despierta el corazón de los entendidos, despierta el espíritu de tu pueblo para que seamos instrumentos de tu restauración, Señor. Oramos por los que nos están escuchando, oramos por el que está enfermo, oramos por el que se siente sin aliento, por aquel que no tiene fe, que no tiene esperanza, por aquel que está en un muladar, por aquel que está en esa cama, Señor, en el lecho de dolor. Oramos por aquel que está en desesperanza, que casi enloquece, por aquel que está quebrado, el que ha tenido pensamientos de suicidio, aquel que ya no quiere vivir, aquel que quiere abortar la misión que tú le has dado, por aquel que ha perdido la esperanza, Señor, en encontrar un buen trabajo, en aquel, Señor, que no tiene hoy qué comer, por aquella que está enferma, por aquel que, Señor, que ha sido despedido, por aquel, Señor, que está perdido, que está en momentos de oscuridad, con un entendimiento entenebrecido. Oramos, Padre, para que restaures la vida de todo ser humano que acude a ti, Señor, que tiene fe en el poder de ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Aquel que cree en tu palabra, aquel que cree, Señor, que tú eres más que suficiente, que tú eres el Todopoderoso, que en ti está el poder de hacer riquezas, que en ti está el poder de restaurar, que en ti está el poder, Señor, de renovar todas las cosas como al principio. Señor, ponemos estas vidas, ponemos a nuestra iglesia, ponemos, Señor, nuestros ministerios, ponemos nuestras profesiones, nuestros negocios, ponemos todo a los pies de Cristo. Declara la palabra para que sea sanada. Declara la palabra para que sea sanada, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice al que escucha, bendice al que cree y al que no cree también, Señor. Restaura. Declara la palabra en el corazón y en la mente, Señor. Que esta palabra, Señor, venga, bendito Dios, a hacer rema en el corazón. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dile conmigo, Señor, gracias, porque tu palabra restaura, porque tu palabra viva, porque tu palabra sana y nos da una nueva visión. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque es la semilla de restauración en nuestro ser, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por su preciosa palabra?
tu preciosa enseñanza. Gracias, 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 Señor. Dios les bendiga, que tengan una tarde estupenda. Disfruten la presencia.